nada más aguantan determinado tiempo por la memoria. Sí, Se paran. pero bueno, a ver si no se perdió mucho. Entonces, qué pena para los que no lo vieron, para los que no vinieron. Entonces, la antropología física se apoya en ciertos conocimientos que ya se tienen desde la medicina forense y determina a partir de los huesos pues, cómo vivía la persona. Y hay algo que es ¿cómo se llama? Estrés biomecánico. ¿Cómo? Estrés biomecánico. El estrés biomecánico es básicamente cómo trabajan los músculos y las marcas que dejan en los huesos. Los van tallando. A partir de conductas, sobre todo, que son repetitivas. En ese sentido, una persona que corra mucho, pues se verá en sus huesos, esas marcas musculares. Una persona que levante pesas, pues igual dejará una marca en sus huesos. Una persona que se dedique a ciertos trabajos, herrería, carpintería, también se verá en sus huesos. Que se dedique que sea militar, también se verá. Y en el caso de la cacería, también deja marcas en los huesos. Sobre todo las que tienen que ver con lanzamiento de lanzas, dardos, flechas, etc. Es porque, o sea, porque el hacer un mismo movimiento el hueso se desgasta en una sola dirección. Exacto, más o menos. Se desgasta y porque además en esa misma dirección, pues el músculo está haciendo la fricción, está haciendo un trabajo. Ahora, esto significa que a partir de la antropología física uno puede determinar sin dudas si estas cazaban o no. ¿Qué crees? La conclusión ahí es contundente. En el Paleolítico las mujeres simplemente no cazaban. Más bien es el mito de la mujer cazadora que nos quiere vender el feminismo. Las mujeres no cazaban solamente los hombres. Donde sí cazaban, por cierto, era entre los neandertales. Ahí las mujeres sí cazaban, pero nada más. Ahora, que de todas formas no es como un logro decir, los hombres eran los únicos que cazaban a las mujeres, no por esta proporción. 25, 30, 75, 70. Es decir, quien alimentaba fundamentalmente a la familia eran las mujeres. Los hombres era casi cada uno. ¿Esto qué significa? Y a partir de esto, a partir de aquí, entramos al terreno ya de las hipótesis, de las teorías. Si las mujeres eran las que más contribuían al alimento de la familia, ¿quién gobernaría en la familia? Muy probablemente fueran las mujeres, más que los hombres. Pero antes de entrar a eso, hay que entender qué tipos de familias sabemos que existían. Aquí las evidencias son, en primer lugar, personalmente la etnografía y algunos estudios de historiadores de la antigüedad, algunas referencias que por ahí nos llegaron. Primero tenemos un tipo de familia que se conoce, normalmente este tipo de familia lo presentaron en el siglo XIX como una secuencia de primero apareció esta familia, luego esta otra y luego esta última. No necesariamente pudo haber sido así, pudieron haber cumplido más de un tipo de familia en un momento histórico, pero no sabemos. Tenemos en primer lugar un tipo de familia que es la familia consanguínea. La familia consanguínea está vinculada sobre todo al matrimonio grupal. Sí, pues es una caja de aquí. Y te va a sacar más de onda. El matrimonio grupal es un grupo de mujeres comparte a un grupo de hombres. Es decir, hay varias mujeres que tienen relaciones sexuales con varios hombres y varios hombres con ese mismo grupo de mujeres. Se llama consanguíneo
Porque aquí sí es distinto, puedes que sea con alguien ajena a tu grupo familiar de origen. Incluso puedes tener relaciones sexuales con tus hermanas, con tus hijas, con mujeres de tu misma familia, y las mujeres igual, con sus hermanos, con sus padres. Es el primer tipo de familia. Actualmente no quedan muchos ejemplos del tipo de familia consanguínea. En el siglo XIX, por ejemplo, quedaba solamente por ahí en Hawái. Horrorizó muchísimo a los sacerdotes evangelizadores europeos que llegaron, porque era de, vean cómo se cogen a sus hijas, a sus hermanas. Bueno, así funcionaba en ese entonces. Quedan de repente algunos vestigios de conductas de matrimonio grupal en sociedades posteriores al Paleolítico incluso. Pero no llevaría como a malformaciones. ¿Cómo, perdón? No llevaría a malformaciones o a Justo eso. muchas Justo enfermedades. llevaría deformaciones. Pues obviamente están mezclando genes. Pero ¿cómo le haces? Aparecería un nuevo tipo de familia que sería la familia Punalúa. Y recurrían forzosamente al vínculo matrilineal. Pero para explicar lo que pasa después de estos fenómenos, lo vemos tiempo ya en la próxima clase. Pensé que tenías la 1:30. ¿O sí? Hasta la 1, ¿no? No sé, creo. ¿Es jueves? Sí, jueves. Entonces hasta la 1:30. Ah, es 1:30, pues seguimos. Perfecto, no sí tenemos tiempo. Ahora, aparte de la familia consanguínea, decía, aparece la familia Punalúa. Punalúa. En este tipo de familia está vinculado ya a una sociedad matrilineal. ¿Por qué matrilineal? Si tú haces un matrimonio grupal, varios hombres con varias mujeres, el número puede variar de un grupo a otro, de una comunidad a otra. Entre los celtas, por ejemplo, podían llegar a ser de 10-12 hombres con igual número de mujeres. ¿Celtas? Celtas, sobre todo en Inglaterra. O pudieran ser más o pudieran ser menos. La cuestión es, si todos los hombres se tiran a todas las mujeres, no hay forma de saber quién es el padre. Pero sí hay forma de saber quién es la madre. Ahí sí no hay tiempo. Entonces, se establecen vínculos a través de la madre. Y se establece también ¿cómo se llama? Un tabú sexual, donde las personas que están emparentadas por línea materna, pues no pueden tener relaciones sexuales entre ellos. Todavía podría ocurrir que un padre se coja a su hija, pero ya no va a ocurrir que una madre tenga sexo con su hijo, o que hermanos de la misma madre tengan sexo entre ellos. Podrían ser hermanos, sí, pero del padre, por vía paterna, no hay mejor. Pero ya al menos te reduce a la mitad del problema de enfermedades, fruto de esta mezcla de mismos genes. Pero se mantiene el matrimonio grupal. Se llama Punalúa por una comunidad del Océano Índico o Pacífico, no me acuerdo, donde justamente se dan esas dinámicas de pues, compartimos parejas, una suerte de super swingers, y llamo Punalúa a la persona del mismo sexo que forma parte de mi grupito de personas. Punalúa significa compañero, es el compa con el que literalmente te chapulineas. Pero Consensuadamente. está todo consensuado. Compartes a la morra y compartes otras morras con otros güeyes. Puede llegar a pasar, por ejemplo, que en el matrimonio tengas una esposa principal, pero esa esposa principal la compartes con los demás y eso no te impide tener sexo con otras mujeres del mismo grupito, aunque esa sería como la principal.
Punalúa tiene ciertas ventajas en cuanto al tema de la supervivencia. Es decir, si tú en un grupo de un grupo Punalúa, ya sea Punalúa o consanguíneo, si tú sufres un accidente cazando, las otras mujeres te van a alimentar, porque todas son tus mujeres. Ellas tienen una obligación contigo. Y a su vez van a interceder para los otros miembros, tus compañeros de Punalúa, hombres también comparten alimento contigo, en lo que te recuperas. Entonces tiene esa ventaja. Entonces, no sé si había celos o no. Ahí sí ya, o si lo disfrutaba, ahí sí ya no me meto en esos detalles. Pero desde el punto de vista de supervivencia, sí tiene un propósito. Sí contribuye a incrementar la posibilidades de supervivencia para hombres y mujeres. Eventualmente va a aparecer otra forma de matrimonio que se conoce como sindiásmico. El matrimonio sindiásmico ya no es un matrimonio grupal. Aquí ya el sindiásmico se parece un poquito a la monogamia. Sigue sin ser monogamia. Perfecto. Sigue sin ser monogamia porque para que sea monogamia tienen que vivir la pareja en la misma habitación, en la misma vivienda. En el matrimonio sindiásmico, una misma pareja, pues ya sí son pareja, pero no viven en la misma casa, ya sea en una tienda, en una choza. Puede ser que por ejemplo haya una casa común para toda la comunidad y vivan todos ahí juntos. O que sí cada persona tenga su propia vivienda, pero tú vives en tu casa y tu pareja vive en otra casa aparte, ella sola. Más o menos, se parece mucho a lo que soy. Tal cual. Sí. A eso nos referimos con el matrimonio sindiásmico. Y luego, ya está finalmente el matrimonio monógamo, donde pues, sí, es igual, sigue siendo la misma, una sola persona, bueno, dos personas, pero que ahora sí ya viven en cohabitan, digamos. Además, normalmente en el matrimonio sindiásmico las parejas se pueden separar en el momento en el que ellas quieran. Mientras que en el matrimonio monógamo es más difícil el divorcio. Se puede pasar, pero es más complicado. El matrimonio sindiásmico, de nuevo, se ve en este mismo sentido, también se parece mucho más a las conductas actuales, donde pues basta que una persona diga, ¿sabes qué? A la chingada, no necesita la aprobación de otra persona. Ahora, inicialmente, con la familia Punalúa aparece sobre todo la línea matrilineal. Se va a mantener así en el matrimonio sindiásmico y en el matrimonio monógamo por mucho tiempo todavía. Y esto va a llevar a fortalecer el papel de las mujeres, porque si las líneas del parentesco se establecen a partir de la mujer, y además las mujeres son las que con las que más alimento contribuyen a la familia, pues su papel en la familia y por tanto en la sociedad se vuelve decisivo. Son las que terminan mandando. Y aparece el concepto de matriarcado. Matriarcado o también como ginecocracia. Literalmente en un caso el gobierno de la madre y en el otro el gobierno de la mujer. Es básicamente lo mismo. ¿No? Ginecocracia. Ajá, ginecocracia. Este término es planteado en el siglo XIX. En ese entonces hubo mucho debate, no todo el mundo estuvo de acuerdo que hubiera existido una etapa matriarcal en la humanidad. Y actualmente tampoco está del todo claro que hubiera existido como tal una etapa así. Porque y esa es la parte interesante con el mundo prehistórico, con el paleolítico en particular.
podemos saber ciertas cosas sobre cómo vivían, de qué se alimentaban, cómo cazaban incluso, pero no sabemos con certeza cómo se organizaban socialmente. Incluso el tipo de familias, concluimos que tenían ese tipo de familias por los datos demográficos actuales, pero eso no significa que vivían así en el pasado. Y en consecuencia tampoco sabemos si así se organizaban, si realmente eran las mujeres que mandaban o no. Es una hipótesis. Personalmente creo que hay elementos sólidos para pensar que sí hubo tal matriarcado. Es decir, si solamente había líneas matrimoniales, si la mayor parte de elementos eran mujeres, pues obviamente iban a ser las que mandaran. Me atrevo a pensar. Pero bueno, insisto, tenemos, digamos, evidencias circunstanciales, pero no evidencias directas de que tal matriarcado existiera. Ahora, ese matriarcado tendría efectos en el tipo de, por ejemplo, el acceso al testamento, a los bienes que heredar. Tú tienes aquí a tu mamá. No hay forma de que garantices que tu papá sea tu papá, al menos no en este tipo de sociedades. Si ella muere, sus bienes serían heredados a sus hijos. Pues obviamente no hay que decir, es claro que fueron sus hijos. En línea directa sería a ellos y también a su madre. No podía heredarle ni al padre ni a su esposo, a las parejas que tuvieran. Estos serían los parientes en primer grado. Si por alguna razón no tenían ni hijos ni madre que les sobrevivieran, pasaríamos a los parientes en segundo grado. En este caso serían los nietos. Pero ojo, solamente serían los hijos de sus hijas. Los hijos de sus hijos, aparte, que ya no forman parte de esa línea matrilineal. No serían los nietos. Serían también sus hermanos, por vía de la madre. Si no hay, eso ya serían parientes en segundo grado. Si no hay parientes en primer grado o en segundo grado, se van a los parientes en tercer grado. Los hermanos serían sus hijos, es decir, los sobrinos. Pero ojo, aquí serían solamente los hijos o los sobrinos vía sus hermanas. Los hermanos y hermanas. Ya no hay nietos, o no habría nietos, podrían ser o los bisnietos. Sí, pero igual únicamente aquellos bisnietos a través de sus nietas. En este mecanismo, por ejemplo, para un individuo que sea, es más importante el tío materno que el propio padre. Porque el tío materno, pues es obvio que es el tío, finalmente comparte ese vínculo matrilineal a través de la abuela. Pero para el padre, pues no hay tal. Si la figura del padre en este caso es irrelevante, es más, insisto, es más importante la figura del tío materno. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Ahora, como decía, normalmente en el siglo XIX se presentaba como primero ocurrió este tipo de matrimonio, luego este otro, luego el siriánico y luego el monógamo. Normalmente se lo presentan como que una secuencia. Y en ese sentido una idea de progreso también hay detrás de esto. La verdad es que pudieron muy bien convivir estos tipos de matrimonios en el Paleolítico.
porque al final es solamente como estrategias de supervivencia frente a los retos del ambiente, de otros grupos humanos, de animales, etc. El mismo sistema matriarcal sería una respuesta frente a ese instinto de supervivencia. Normalmente el matriarcado también lo presentan como, pues, se suele pensar al patriarcado como un sistema opresor, gandalla, y al matriarcado como algo más liberador. La realidad es que es igual de opresor el matriarcado que el patriarcado, porque decimos, pues las mujeres son las que mandan, pero incluso el que manda hay un precio que deben pagar para que manden. Uno, pues obviamente, es el tema de tienen que contribuir al alimento, sí o sí, y muchísimo. La otra es que el matriarcado es el primer sistema donde hay feminicidio. Se suele pensar al patriarcado como el estado, el tipo de sociedad que es feminicida, pero no, el feminicidio surge con el matriarcado. Y no es que sea un feminicidio de cualquier mujer, sino el feminicidio infantil a las niñas. Porque la cantidad de habitantes que tenga una comunidad depende por completo del número de mujeres. Por muchos hombres que haya, si ellos no llevan la gestación, el número de nacimientos que haya depende por completo del número de mujeres. Si se está habitando en un ecosistema donde hay suficientes alimentos, ya sea suficiente cacería o suficientes plantas, o donde el grupo es tan reducido que no importa si crece un poco o crece mucho, si el equilibrio se mantiene entre cantidad de personas que tenemos que alimentar y alimento disponible, no hay ningún problema si nacen muchas mujeres, si nacen muchas niñas. Pero llegado a cierto punto, si rebasa la capacidad de conseguir alimentos, ciertas niñas se tienen que morir. Y eso lo vemos también en los fósiles sociales. Muchos casos de que pues, a la niña se les caía accidentalmente, o le tocaba menos comida, o menos comida frente a sus hermanos, o se enfermaba y los cuidados no eran tan esmerados, para pues justamente pues, que se fueran viendo las más débiles y las más fuertes sobrevivieran, y que quedaran poquitas. Lo que generaría pues más de este fenómeno de matrimonio grupal, es decir, quedan poquitas mujeres frente a muchos hombres. La única forma de garantizar que todos tengan es que se compartan. Ya eventualmente con la cacería, pues muchos hombres también morirían y el número quedaría más o menos equilibrado. Eso por un lado. Por otro, muchas mujeres pues, mueren en los partos, en labor de parto. Y aquí tiene que ver, aquí es donde aparecen las Venus del Paleolítico. Las Venus del Paleolítico se llaman así en referencia a la diosa griega del amor y la belleza Venus. Estas Venus del Paleolítico tienen rasgos muy exagerados, sobre todo los pechos, las caderas y el vientre, es decir, los rasgos más femeninos. Igual que con las pinturas rupestres, pues no sabemos exactamente qué significan. La interpretación que se suele dar es que son figuras que promueven la fertilidad de las mujeres a través justamente pues, de sus rasgos. Es decir, una mujer caderona, pues una mujer que tiene más posibilidades de sobrevivir a la labor de parto. Una mujer con el vientre amplio, pues también tiene otras posibilidades de sobrevivir a los 9 meses de embarazo. Sobre todo tiene que estar caminando porque está embarazada, eso sí, pero quizá no puede dejar de contribuir al alimento.
y pues unos pechos grandes para que tenga suficiente alimento para el bebé y que el bebé sobreviva. Es decir, el embarazo y el parto es peligroso para la madre y el niño. Muchos morían en el proceso. Y una vez que nace el niño, la madre ya no está tan en riesgo, pero el niño sí. De hecho, la mayor parte de los niños morían antes de los 7 años. Por accidentes, enfermedades. Piensa cuántas veces llevaron a los hospitales tus papás cuando estaban chiquitos, antes de los 7 años. Por accidentes, por enfermedades. Hoy sobrevivimos porque pues hay todo un sistema sanitario que nos salva en ese sentido. Pero si no tuviéramos, todas las enfermedades que tuviste, todas las accidentes que tuviste de niño, algunos te pudo haber matado. Igual la idea es que también pues sobrevivan los mejores, los más fuertes. Ahora, este fenómeno de las Venus del Paleolítico aparece junto a otras esculturas que son también esculturas de falos, de penes. Pero aparecen primero las Venus del Paleolítico y en etapa mucho más tardía los exvotos alusivos a los penes de los hombres. Es decir, sí hay también un punto ahí al pene y a la fertilidad masculina, pero es más tardío. Y el que sea más tardío y que aparezca primero esto, también contribuye a esta idea de que pues, quizás se había un matriarcado. Es decir, importan tanto las mujeres que hay que propiciar un culto que propicie justamente su fertilidad, porque son importantes. Ahora, eso en cuanto al matriarcado. El matriarcado en ese sentido, de haber existido, sería una estrategia de supervivencia. Porque además, ese tipo de matriarcados lleva a la generación de una estructura social que se conoce como gentilicia. La gens recibe muchos nombres en una sociedad. Por ejemplo, entre los escoceses lo llaman el clan. Entre los griegos es el genos. Para los romanos es la gens, pero es básicamente lo mismo. La gens es un grupo de personas que están emparentadas entre sí. Emparentadas en este caso por vía materna. Todos reconocen un antepasado común, en este caso a una madre, a una mujer. En la gens existen una serie de reglas. La primera de ellas es la ayuda mutua. Quizás sea la más importante de sus reglas. Todos los miembros de la gens están obligados a ayudarse mutuamente en caso de necesidad. Si te está llevando la chingada, si tuviste algún accidente, tu gens te tiene que respaldar. Y tú también tienes que apoyar a los miembros de tu gens. Si tu madre se enferma, la tienes que también cuidar. Si los hijos, tus primos maternos se enferman, tú los tienes que cuidar y ellos también tienen que cuidar a ti. Vinculado a la ayuda mutua, aparece el derecho a obligación de venganza. Si un miembro de la gens es asesinado por alguien más, los demás miembros de la gens tienen la obligación de vengarlo. Hay más elementos, por ejemplo, está prohibida dentro de la gens el matrimonio, justamente vinculado a esto que veíamos pues, que no se conocían. Entonces tú no te puedes casar con una hermana materna. No te puedes casar con tu tía, no te puedes casar con tus primos, con tus primas maternas, pero te puedes casar con cualquier otra persona ajena a tu gens, incluso si pudiera ser tu hermano o tu hermana paterna, o tu tía paterna, incluso así se podría, porque finalmente no forma parte de tu gens. Es otra regla que constantemente aparece en la gens.
Tienen pues más elementos, usualmente porque no tienen también un culto común a su antepasado que reconocen. El tema aquí con la gens es que la gens puede ser muy amplia o muy reducida. No sabemos exactamente cuántos miembros tenga o tuviera una gens. Podría tener cientos, podría tener miles incluso. Y hasta pusiste la cara de miles. ¿Cómo conocerte con todos? ¿Cómo reconocer a alguien de tu gens que nunca has visto antes en tu vida, pero que es parte de tu gens? Aparece algo nuevo en la historia de la humanidad. Habíamos visto hacia el 200, que aparece la humanidad hacia el 200.000 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Hace 200.000 años. ¿Cuántas personas puede conocer un individuo e interactuar algo y eficazmente con él? Porque sí tenemos en Facebook y en Instagram un chingo de contactos, pero ¿con cuántos de ellos realmente hablas? Menos de la mitad. Y seguramente muchísimo menos de la mitad. La psicología social ha identificado el número promedio que podemos, de personas con las que interactuamos. Estamos hablando de 150 personas, máximo. Ya las demás son de relleno. Muy probablemente este fuera el número máximo de personas con las cuales pudieras interactuar en un principio. Sin embargo, hoy podemos interactuar con personas incluso que no conocemos. Piensa, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de, pueden ser millones de combatientes. No se conocen todos, pero hay ciertos mecanismos que permiten que trabajen de manera coordinada, incluso sin conocerse. ¿Cuáles son esos? Los ejércitos o los planes de guerra. Hace 200.000 años aparece nuestra especie, vamos a pensar. Por ahí y aparece en África. Hay un intento de salirse de África hace más o menos unos 75.000 años, más o menos. Llegan a lo que hoy es Oriente Medio. Se encuentran con los neandertales. Los neandertales es otra especie humana que, contrario a lo que solemos pensar, eran hasta más inteligentes que nosotros. Tenían mayor capacidad cerebral, eran hasta más fuertes que nosotros, más resistentes. Tenían todas las ventajas, como tal, físicas y hasta intelectuales.